Bueno, primero quiero agradecer el espacio, ¿no? Siempre es importante, justo como lo mencionaba Lu, tener estos espacios integrados entre la academia, las organizaciones, población beneficiaria y todo lo que hacemos la sociedad, ¿no? La sociedad civil, que es muy importante. Y bueno, sé que justo conversamos hace un momento con Gonzalo, en donde los 2 días anteriores vieron todo el tema teoría, investigaciones, números y demás. Y algo que a mí me gusta mucho es el tema de la investigación, pero a nivel no numérico, ¿no? Sino a través de las experiencias de las personas, ¿no? Que también es muy importante. Y justamente ya aterrizando y particularizando todo lo que hemos visto los otros 2 días, yo voy a presentarles un proyecto que, bueno, me presento, perdón, mi nombre es Rodney Morillo, trabajo cerca de 6 años en el área de asistencia humanitaria y emergencias de la OIM. Y bueno, justamente he estado en todo el trayecto de lo que ahora nosotros le llamamos red de arrendadores seguros. ¿Cómo nace este proyecto, no? Nace eh, desde el 2019 aproximadamente, con una asistencia en renta. Lu les comentaba algo sobre el PTM, ¿no? El programa de transferencia monetaria, que era el otorgar el efectivo a las poblaciones afectadas para que ellos puedan autónomamente gastar su dinero en sus necesidades, ¿no? Entonces, para nosotros surgió la necesidad, bueno, mejor dicho, atender a la necesidad de la población de una asistencia en renta. ¿Cuál era el objetivo? Garantizar el acceso a una vivienda digna, segura y sanitaria, ¿no? En situaciones de emergencia, a población migrante y refugiada. Entonces, aquí más o menos un timeline de cómo fue el proyecto. Sí, en 2019 nosotros entregábamos artículos no alimentarios que eran un menaje de casa, entre estos una cocineta, ollas, enseres, por ejemplo, sillas y demás, ¿no? A la población. Pero claro, cuando se hacían las evaluaciones que les comentaba Lu, nosotros nos dábamos cuenta que muchas de las personas ya, una vez que estábamos ya próximos a tener la pandemia, habían ya casos en donde adeudaban la renta, ¿no? Adeudaban muchos meses de renta, habían muchos procesos de desalojos en donde, claro, la población ya no les alcanzaba el dinero para pagar, ¿no? La renta. Se vino justo el tema de pandemia, COVID, en donde comenzaban los desalojos. Y en números ya, en nuestras evaluaciones, las personas comenzaron ya a estar en situación de calle, ¿no? Mucha población estaba en situación de calle y nace este programa, ¿no? De renta. Inicialmente nosotros lo que hacíamos es entregar igual a través de un PTM el valor para la renta y ellos comenzaban, o sea, gastaban en sus necesidades, obviamente, era para la renta. Sin embargo, a medida que pasaban el tiempo, nosotros hacíamos el post-monitoreo y nos dábamos cuenta que las familias ya no se encontraban en los lugares donde donde pagaban la renta. Entonces nació este programa de renta en donde nosotros pagamos directamente al arrendador. ¿Para qué? Para garantizar el acceso a la vivienda a las familias, ¿no? Evidentemente, la autonomía de ellos es que ellos, o sea, habían, por ejemplo, familias que ellos ya estaban habitando ahí y tenían una deuda, ¿no? De 2, 3, 4 meses. Entonces, de cierta manera, estos programas de renta saldaba esas deudas, ¿no? Saldaba esas deudas y de cierta manera se aliviaba un poco la deuda para evitar los desalojos, ¿no? Luego, como les decía, hubo esta reestructuración en donde nosotros, obviamente por la pandemia, como no podíamos salir ni nada, surgió la necesidad de hacer a través de transferencias bancarias directas, ¿no? Pero ¿cuál era la problemática? Que las familias no tenían acceso a cuentas. ¿Por qué? Porque ni siquiera tenían documentación, ¿no? Vigente ni nada a nivel de Ecuador. Entonces, obviamente no había manera de hacerlo. Entonces, obviamente luego surgió a través de la banca privada esto de poder acercarse a un cajero y extraer el dinero. Sin embargo, lo que nosotros hacíamos era transferir directamente a los arrendadores para de esta manera también garantizar que ellos tengan el acceso, ¿no? A la vivienda. Y lo que hacía esto también, de cierta manera, es generar un vínculo de seguridad para evitar los temas de xenofobia. ¿Por qué? Porque, claro, en este tiempo y bueno, hasta la actualidad hay muchas personas que han querido evitar arrendar a personas de otras nacionalidades, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen no pagan, o sea, tienen una cultura distinta y no les gusta y demás. Entonces, esto. Pero bueno.
A través de esto, una vez que nosotros pagamos la renta, cuando hacíamos el post-monitoreo, nos dábamos cuenta que los costos de renta eran muy inferiores al nivel de mercado, ¿no? De donde ellos vivían. ¿Y por qué era esto? Porque ellos no estaban accediendo a espacios dignos, no estaban accediendo a lugares donde tenían todas las comodidades, no tenían servicios, tenían espacios muy precarios en donde se metían, había hacinamiento en ciertos lugares y demás. Y a través de esto nace lo que ahora nosotros le llamamos la red de arrendadores. Como les decía, nace a través del tema de renta, luego nace la red de arrendadores y finalmente vimos la necesidad de integrarlo con una adecuación de viviendas. ¿Cómo nace? Como les decía, para garantizar el acceso a la vivienda, los costos del alquiler sobrepasaban la capacidad de pago de las personas, ¿no? Porque evidentemente cuando nosotros hacíamos las evaluaciones, tenían $15, $20 al día, en donde ellos pagaban el 80% en renta y lo demás era para satisfacer sus demás necesidades, ¿no? Entonces, el 95% de la población que tenía intenciones de quedarse en el Ecuador rentaban, ¿sí? Obviamente, para evitar el tema de xenofobia y otros tipos de discriminación, buscan lugares generalmente por los altos costos, buscan lugares inseguros e inadecuados, como les mencionaba hace un ratito. Habían muchísimos, bueno, existen, ¿no? Altos índices de desalojo y por ende la población volvía a situación de calle. Entonces, ¿qué pasaba? Esto también de cierta manera en algún punto generaba asistencialismo, ¿no? Porque luego ya pudimos ver un tema de nuestras bases de datos, que habían personas que volvían a pedir asistencias y demás, pero bueno. Y obviamente habían estrategias para cubrir el alquiler, ¿no? Entonces, ¿por qué la red de arrendadores? Porque nació como una metodología de inclusión. Justo me gustó cómo terminó la exposición de Lu. ¿Por qué? Porque, claro, la asistencia humanitaria está para aliviar el dolor, de cierta manera para evitar cualquier daño, ¿no? Pero necesita ese nexo con el tema de inclusión, ¿no? Porque si solo estamos en asistencia humanitaria y no hay inclusión, también es un problema, ¿no? Entonces, la idea central era brindar esta asistencia integral con beneficios de doble vía. ¿Por qué lo llamo de doble vía? Porque obviamente OIM como institución que interviene, por así decirlo, por el acompañamiento, permitía que los arrendadores de cierta manera tengan esa seguridad de que los beneficiarios van a permanecer en la vivienda o que por lo menos tenían asegurado el pago de la renta de 2, 3 meses, ¿no? Entonces, obviamente era para el tema de prevención del desalojo a causa de falta de pago, temas de discriminación y obviamente lo que nosotros buscábamos también era tener un banco de viviendas en donde nosotros podríamos recomendar a las personas beneficiarias en donde pueden vivir, ¿no? En donde ya tuvieron un proceso de capacitaciones y demás. Y obviamente esto creaba oportunidad de reconstruir. Yo siempre digo que sin vivienda no hay inclusión ni desarrollo. Entonces, obviamente, sin vivienda digna, perdón. Entonces, los objetivos principales era definir estos espacios predeterminados de vivienda digna, segura, sanitaria para la población migrante, reforzar las relaciones socioculturales entre la comunidad acogida y la población migrante para evitar los desahucios, promover sostenibilidad y en temas de las ayudas de alquiler que nosotros dábamos previamente. Tratamos de garantizar que los espacios de vivienda en los que se ubican cuenten con los criterios mínimos de habitabilidad de Hábitat 3, ¿sí? Que bueno, luego les voy a presentar, a través de las mejoras que nosotros realizamos en algún momento. Fortalecíamos las capacidades de las familias con metodologías participativas que permite establecer que respondan a las necesidades y sostener los espacios, ¿no? Es decir, el tema de mantenimientos y demás de las viviendas. Y garantizar el derecho a la vivienda, como les había comentado hace un momentito. En el 2022 comenzó esto con un mapeo, ¿no? Un mapeo inicial que lo hicimos a través de un socio implementador, en donde a través de bases de datos de APSI, que en algún momento fue nuestro socio implementador, y NRC, que es del Consejo Noruego, hicieron todo un mapeo de alrededor de 2.000 arrendadores que nosotros ya habíamos asistido en algún momento, tanto APSI como NRC como OIM para, primero, hacer una evaluación de las viviendas. Segundo, ver la viabilidad de identificaciones de temas de xenofobia. Ver si es que existían todavía familias en ese lugar. Y tuvimos la aceptación en todas las ciudades que ven acá de 507 arrendadores iniciales, ¿sí? Luego de este mapeo,
tuvimos que hacer una clasificación, evidentemente, como les había mencionado, una clasificación de las viviendas, ¿no? Las dividimos en cuatro, en adecuada, buena, regular e inadecuada. ¿Para qué la clasificación? Para garantizar el acceso a la vivienda, detectar falencias en la vivienda con temas de mejora y descartar o identificar posibles riesgos. También lo que hicimos fue identificar, hacer un mapeo del valor promedio de alquiler de las viviendas, de nuestro banco de viviendas o de nuestro banco de arrendadores. ¿Por qué? Porque evidentemente los costos eran muy inferiores, siempre fueron muy inferiores al mercado en general, ¿no? De acceso a viviendas. Entonces nosotros tuvimos mapeado cuánto costaba en todas las ciudades el arriendo, ¿no? Obviamente cuando se hizo el levantamiento. Entonces, como les decía, esta es la clasificación que hicimos. Vivienda adecuada, lo único que había que hacer, por ejemplo, es temas de mantenimiento de piezas sanitarias, grifería, instalación de puertas, etcétera. Las viviendas buenas, tuvimos que había que hacer un poquito más, arreglos más, un poquito más profundos. Las viviendas regulares eran ya cuando había ya, por ejemplo, tema de cambio de cerraduras y demás, o sea, un poco más profundo. Y las inadecuadas que totalmente no era adecuado. En esto lo que nosotros hacíamos era recomendar a las familias que no se instalen ahí, sin embargo, podían buscar, les dábamos la opción de buscar otra vivienda y si es que no, también complementar tal vez con un PTM, ¿no? Multipropósitos y demás, en algunos casos. Entonces, tenía tres componentes, ¿no? Iniciales. La creación de la red de arrendadores, que es el componente uno, la sensibilización a los arrendadores, la selección de las viviendas para mejoras de infraestructura y equipamiento, que se compone con las metodologías de participación y los acuerdos. Ahora les voy a presentar cada uno de los componentes. Como les dije hace un ratito, el componente uno era identificar a los propietarios, ¿no? Que han participado y que hayan estado interesados, evaluar y validar las viviendas con información georreferenciada. Esto también nos ayudó muchísimo para identificar temas de zonas de riesgos, por ejemplo, lugares inseguros y demás, ¿no? Definir quiénes formarán parte de la red de arrendadores y obviamente crearla, ¿no? Entonces fue todo un trabajo arduo del equipo porque fue llamada tras llamada a cada arrendador. Obviamente en el componente 2 lo que hicimos es la sensibilización y la capacitación. Hicimos un encuentro de arrendadores acá en Quito, que más o menos estuvieron 35, lo hicimos en el Jardín Botánico, en donde lo principal que topamos fue el funcionamiento y beneficios de la red, en qué se iban a beneficiar ellos, no simplemente, obviamente ellos iban con un enfoque de saber qué es, ¿no? O sea, red de arrendadores y demás. Entonces, les explicamos cómo funcionaba, todos los beneficios. Dimos un tema de protección de derechos y mecanismos de denuncia, que es súper importante lo que les mencionaba Lu, ¿no? Los mecanismos de denuncia en caso de identificar algún tema de protección, ¿no? BBG y algunos otros temas de trata y demás. Entregamos un kit de herramientas para la gestión del hogar y administración. Por ejemplo, nosotros pudimos identificar que aquí hay mucha informalidad en el tema de firmar contratos. No se lo hace. Entonces nosotros entregamos modelos de contratos para que tanto el arrendador como el arrendatario puedan tener un respaldo, ¿no? Un respaldo, entregamos una ley de inquilinato, les explicamos ciertas normas a los arrendadores, por ejemplo, que ellos no pueden desalojarles al otro día, que no pueden retener los bienes de las personas, que la ley les ampara a los arrendatarios o a las personas beneficiarias, que si es que en el caso de que ellos quieran desalojarlos, tienen que darle una notificación porque pueden meter problemas. Y que por último, si es que, por ejemplo, identifican algo, podrían informarnos por los canales oficiales de OIM para nosotros poder trabajar. Y obviamente les explicamos y dimos una capacitación en tema de qué es una vivienda digna y cuáles son los estándares mínimos de habitabilidad para que a la final ellos puedan identificar, por ejemplo, si están cables sueltos por ahí, si es que tienen puertas que no tienen cerraduras, que todos estos mecanismos de cierta manera les beneficia, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué se benefician los propietarios de participar del programa? ¿Qué les explicasteis? O sea, ¿por qué un propietario se sumaría a la red de arrendadores? Porque, o sea, ellos lo que quieren es rentar su lugar, ¿no es cierto?
Entonces, de cierta manera, nosotros enviamos familias a las viviendas de ellos, ¿sí? En el corto plazo. Y obviamente, también como tuvimos un banco grande, hicimos adecuaciones en ciertas viviendas. Entonces, vamos a irlo viendo el componente por componente. Entonces, obviamente, más allá de los insumos que ellos recibieron acá, que fue un kit de herramientas y demás, el beneficio de los arrendadores era sumarse para que ellos de cierta manera puedan rentar su espacio, ¿no? Porque tenían muchos espacios botados y ya vamos a ver uno de los ejemplos al final de la exposición. Entonces, el componente 3 justamente viene aquí la selección de las viviendas, ¿no? En donde nosotros comenzamos a hacer reparaciones. Sí, hemos hecho reparaciones en 6 viviendas actualmente, pero que alberga alrededor de 50 familias. En Quito, bueno, lo que estábamos haciendo aquí es el generar los medios de vida e integración sociocultural a través de las adecuaciones, del beneficio de doble vía que les comentaba y la implementación de normas de convivencia también, ¿no? Entonces, la selección de los espacios, y quiero mostrarles ya solo imágenes acá, lo hicimos a través, obviamente, de toda lo que teníamos, la información ya recabada anteriormente y seleccionamos viviendas en donde hayan más de uno, más de cuatro espacios, ¿no? Para rentar. ¿Por qué? Porque la idea era que estos espacios puedan tener espacios comunales que les sirva de cierta manera para articularse con sus actividades laborales, ¿no? Entonces, por ejemplo, que bueno, al final porque quiero que sea una sorpresa, identificamos una vivienda en el centro histórico, sí, en donde estaba totalmente deteriorada. Esa vivienda había albergado más o menos como a 19 familias o sea, en anteriores procesos beneficiarias nuestras, pero ¿qué pasaba? Que se iban. Entonces la casa se deterioró totalmente, la casa tiene aproximadamente como 300 años de antigüedad en el centro histórico, entonces evidentemente se estaba deteriorando y como no habían personas, seguía deteriorándose. Entonces, la idea de esto fue adecuar los espacios. Por ejemplo, miren, como era tan antigua, tenía un bebedero de caballos, ¿no? Entonces, ¿cómo hicimos esto? Hicimos una evaluación a las familias que estaban en ese momento, cuáles eran sus necesidades, qué necesitaban. Entonces, ellos, por ejemplo, no tenían espacios para lavar su ropa, ¿no? Más allá del tanquecito de agua que vemos acá. Entonces, implementamos un área de lavadoras. Obviamente, esto es el antes porque pusimos lavadoras, secadoras y demás para que ellos puedan usarlas. En este espacio pusimos un horno de leña, ¿por qué? Porque una de las familias, bueno, un horno y una cocina y también un tema de huertos comunitarios, ¿no? Para que ellos también puedan cosechar sus propios alimentos en algún momento. Y que se conectaba con el Centro Amor justamente, ¿no? En este tema de capacitación de huertos. Por ejemplo, el tema del horno de leña y la cocina se conectaba porque no, dos de las tres familias trabajaban en temas de cocina. Una de las familias, por ejemplo, hacía temas ¿cómo se llama? Gelatinas y salía a vender. Entonces, lo que hicimos fue conectarlo con eso para que ellos de cierta manera puedan utilizar sus espacios y también puedan salir a vender, porque no tenían espacios, a veces iban a alquilar, iban donde otras familias y demás. También se enfocó también, por ejemplo, en el tema de los baños. Miren, este baño lo usaban así, entonces evidentemente nosotros de cierta manera tratamos de conectarle con mejorarlo, ¿no? Dando prioridad a las cocinas también que estaban bastante deterioradas. Ese es el espacio que les decía. Eh, el arrendador bastante abierto para estas adecuaciones. Hicimos la cocina, le equipamos, pusimos ollas y todo. Entonces, obviamente, esto es lo que se conecta. Por ejemplo, aquí hay otra cocina que le implementamos, la iluminación de los espacios también, porque era totalmente oscura la casa. El señor había hecho más o menos un avalúo de cuánto le iba a costar por adecuar toda la casa y era más o menos como $250,000 o alguna cosa así. Y al ser el centro histórico, evidentemente era un problema porque no se puede hacer, por ejemplo, temas de fachada porque se va a tener problemas con el municipio y demás. Esto, por ejemplo, fue en Tulcán, en donde las cerraduras de los baños no servían y obviamente esto era un riesgo de protección, ¿no? Para las familias. Entonces lo que hicimos fue adecuar los baños, eh, adecuar una cocina también, porque ellos no tenían una cocina. O sea, ellos solamente, creo que tengo aquí, vivían en estos cuartos, mire. Vivían las familias aquí en estos cuartos. Entonces nosotros de cierta manera tratamos de adecuarles, hicimos un comedor comunal también. Por ejemplo, en una vivienda del Inca donde viven 19 familias, lo que hicimos fue adecuar los espacios. Aquí era un tendedero
Entonces, lo que se hacía es una evaluación inicial de las familias para saber cuáles son las necesidades y a través de eso poder conectar para la adecuación de los espacios, ¿no? Por ejemplo, aquí era un taller que tenía el arrendador, sin embargo, él cedió totalmente y lo que hicimos fue un espacio comunal y un área de lavandería. También hicimos un espacio de juegos y también implementamos un espacio pet friendly para que puedan hacer las mascotas ahí sus necesidades y demás. Acá. Esto fue en Tulcán. Entonces, la idea también de las adecuaciones no era simplemente hacer lo que nosotros pensábamos, ¿no? Sino responder, como les decía, a las necesidades y se utilizaron materiales sostenibles. Por ejemplo, aquí se instalaron, en la parte de acá arriba, se instalaron calentadores solares que les permitía, obviamente, a ellos no pagar, ¿no? El consumo, sino más bien ahorrarles tanto al arrendador como a las personas beneficiarias, ¿no? Igual teníamos la misma temática, que era totalmente inadecuado, no tenían cerraduras y demás, y eran riesgos de protección. Aquí sí viene el tema de los acuerdos con los arrendadores, porque no es simplemente la intervención y demás. Lo que hicimos en los acuerdos fue un tema de reducción de los costos de arriendo, condonación de deudas, y también se hizo, y por ejemplo aquí lo podemos ver, este fue de una de las casas que hicimos en el Inca, en donde vimos el valor del arriendo de cada una de las viviendas y lo que pagaban de servicios básicos, ¿no? Entonces, lo que reducíamos a cada familia, por ejemplo, son 20, $15, que al final a las familias, $20 es bastante, ¿no? Es bastante porque es un día, en realidad es un día de trabajo o a veces hasta dos. Entonces, para las familias era un alivio. Sin embargo, evidentemente, para el arrendador era un tema que iba a dejar de percibirlo, ¿no? A la final. ¿Por qué? Porque a la final de cada mes lo que él iba a dejar de percibir eran $348 más o menos. Pero lo que hicimos fue hacer la aproximación de lo que nosotros íbamos a invertir con lo que él iba a condonar. Entonces, por ejemplo, él tiene que mantener la renta en estos costos de acá por 42 meses. Se firmó un acuerdo y esto se particularizó por cada uno de los arrendadores que hemos hecho las intervenciones. Entonces, en los 42 meses, lo que él iba a perdonar era 14,000, iba a dejar de percibir, ¿no? Obviamente lo que miren, por ejemplo, aquí había una familia que tenía estos $800 pendientes desde pandemia. O sea, tenía, esto lo hicimos del anterior año, ¿no? O sea, desde pandemia, desde el 2020, tenía una acumulación de deuda. Entonces, lo que hicimos aquí fue una condonación, valga la redundancia, y el total condonado que él iba a hacer era de $17,306. Lo que nosotros invertimos en esta casa fue aproximadamente $30,000, aproximadamente. Pero no solo era el tema lo que queríamos hacer era un tema sostenible, ¿no? De que nuestra intervención no quede ahí ni nada. Y lo que hicimos fue una implementación de ciertas metodologías participativas en donde se participaron, por ejemplo, esto fue en el Inca, en donde participaron todas los que vivían ahí, perdón, que estaba en inglés. Entonces, lo que hicimos fue la implementación de reglas, de normas de convivencia, horarios de uso de los espacios comunales. Algo que nos gustó muchísimo es que nosotros trasladamos las capacidades a ellos, las metodologías, por ejemplo, dejamos formando una directiva en donde se nombró presidente, vicepresidente y demás para que ellos puedan manejar y mantener los espacios bien. Y lo que conectamos es con los servicios también externos, ¿no? Porque, por ejemplo, en esta casa del Inca tenían bastante problemática con los vecinos. eh, que eran bastante xenofóbicos. En esta vivienda estaban ocho familias de nacionalidad venezolana. Me parece que las demás eran ecuatorianas y había una colombiana. Entonces había bastante xenofobia. Les invitamos a que participen, les sensibilizamos, hicimos temas de protección de derechos, que conozcan todo lo que se va a hacer, el beneficio de mantener los espacios limpios, por ejemplo, el uso de la basura. Lo que hacían era sacarla cuando querían, ¿no? Porque no querían acumularse en su casa. Pero lo que hicimos, por ejemplo, fue horarios, eso evitó plagas y demás, y fijamos un plan de acción. Sí, un plan de acción a 2 años en donde el arrendador con los arrendatarios o beneficiarios en este caso
tenían que cumplir, ¿no? Ciertas cosas. Por ejemplo, esto fue al mes, que por ejemplo las normas de convivencia era de lavandería, identificar con tiempo al dueño de casa para usar la lavandería, se iba a pagar como $1 o $2, me parece que era, por cada uso, pero de cierta manera les reducía bastante el impacto. Y solo quiero terminar con este videito que les decía que era una sorpresa porque la vivienda que intervenimos en el centro histórico, como les decía, es bastante antigua, pero resultó ser de una persona muy conocida en el Ecuador. No sé si le podemos alzar el volumen. En esta casa vivió y murió el precursor de la independencia americana, sí, Eugenio Espejo, un personaje histórico para Quito, para Ecuador. Toda su familia cayó en una crisis económica y sus hermanos vendieron la casa, en la época que mi tatarabuela compró esta casa. Cuando vino la ayuda de la OIM, para nosotros, para mi familia, para mis hermanos y para mí ha sido una bendición, porque se ha acelerado en 10 años lo que nosotros teníamos pensado hacer. A comparación de donde nosotros vivíamos, nos pasamos aquí y decíamos, tenemos demasiado espacio aquí. Ya mi hijo corría por toda la casa. Por lo menos cuando uno consigue una casa fija, dónde estar, eso ya le brinda un poco más de seguridad para los planes que tenemos nosotros. Pero lo principal era esto, buscar una tranquilidad, una comodidad. Vivimos en esta casa hace 3 meses con mi nieta, mi hijo y mi hija. Nosotros vivimos bien, gracias a Dios. Nos sentimos bien, está todo cerca. Realmente todas las personas que han venido aquí han sido un aporte, la mayoría han sido migrantes, especialmente venezolanos y colombianos. Lo que yo trato es que se sientan bien. Puedo decir que tengo la suerte de que nos ha tocado buenos vecinos, que ellos son súper amigos y sí, ellos bajan así, comparten con ellos allá arriba o suben aquí, bajan aquí arriba también. Y bueno, nos ha tocado tener un arrendatario de buena bendición realmente. Estoy muy agradecido con Dios y con Ecuador, pues porque nos ha recibido bastante bien. Me siento bendecida y tranquila, que es lo más importante. Cuando alguien le da la mano uno se siente increíble porque hace la diferencia. Y bueno, o sea, solo para terminar, este proyecto pudimos presentarlo en Puerto Rico y justamente conectándolo con lo que decía Gonzalo, el contexto latinoamericano, ¿no? Puerto Rico y República Dominicana, en donde hay muchos temas de gentrificación y se ha perdido el tema de la vivienda social. Entonces querían conectar programas de vivienda social y esto les ha gustado bastante. Y bueno, eso ha sido mi exposición. Les agradezco mucho. Tenemos un tiempo para preguntas con el público, tanto allá como acá, Ok. y acá y acá. A ver. Gracias, Rodney. Yo lo que quería decir, dos cositas muy breves. En primer lugar, no está Adriana Monesterolo que lo dijo, pero me parece muy importante también pensar un poco en lo que ustedes, Rodney, Lucía, Gonzalo, Giselle, Cristian también, que hay una parte que yo creo que es muy importante poder pensarlo un poco más y que ojalá este seminario, este encuentro, este compartir sirva mucho y es el aspecto que dijo Adriana Monesterolo que me parece muy importante. Todos estos planes, proyectos de el cuidar a ustedes que son los cuidadores de la humanidad. Se habla de cifras asistenciales, Rodney, usted, Lucía, Cristian, Gonzalo, lo que hace UNICEF, pero creo que esto nos tiene que impulsar también, no solamente estas redes de asistencia, sino también a quienes se dedican a esto. Me parece que el cuidador de quienes cuidan de la humanidad en estas situaciones de de desastres, de éxodo de seres humanos, de trata de personas. Es que me impresionó lo que dijo Lucía. Tuvo una experiencia de 2 meses sin un día de vacación. Entonces, por ejemplo, casos de Lucía, de Cristian, usted, Gonzalo, UNICEF y tantas personas que quizás no están aquí en estos planes porque no hacemos parte de estos
megaproyectos, pero sí me parece que es un tema, Gonzalo, que sería bueno en un futuro trabajar, no solamente pensando en quienes ustedes están asistiendo, sino en quienes asisten. Me parece que eso quedaría para un encuentro y un trabajo posterior. Y segundo, lo que yo quería decir es que hay situaciones, por ejemplo, en el norte de Quito, Cotocollao y La Ofelia, por ejemplo, hay muchos migrantes también colombianos y venezolanos. Y yo sigo con la inquietud de Gonzalo, los arrendadores, porque no es fácil. Y en algunos casos, por ejemplo, tenemos personas, quizás llevamos cierta informalidad. Por ejemplo, en Cotocollao y en La Ofelia, en el sector de La Ofelia, llegan a las parroquias católicas, quiero decir, ¿no? Y entonces buscando esta orientación. ¿Y qué hacemos? Buscamos arrendadores. ¿Y cuál es? Tú dijiste, Gonzalo, y le preguntaste a Ronnie, los arrendadores, ¿cómo hicieron para entrar en esta red? A nosotros nos ha tocado que la parroquia es la garante en el arrendador. Las parroquias también católicas. Eso es como la informalidad. No estamos en estas redes, pero es un poco también la presencia de la iglesia. Y hay parroquias que nos ha tocado también esta asistencia, por ejemplo, en redes de arrendamientos y de alimentos. Entonces hacemos también pequeños planes, pero nos toca a las parroquias, por ejemplo, ser garantes ante los arrendadores. Entonces yo quería también insistir en lo que dijo Gonzalo, el arrendador. Entonces yo quisiera escuchar, Rodney, por ejemplo, estos casos, frente precisamente a la informalidad de los arrendadores. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, bueno, primero la primera intervención, como decía, ¿no? El cuidado al cuidador, súper importante. Por ejemplo, al igual que Lu, para estas intervenciones, para hacer todo el acompañamiento de las comunidades, a mí me tocó, o sea, acoplarme a los horarios de ellos, ¿no? Porque obviamente yo no podía ir en horario de oficina porque las familias trabajan. Entonces, yo iba 8 de la noche, obviamente con previa autorización y demás, ¿no? Pero de cierta manera también yo siempre me pongo como a nivel personal que es un trabajo con propósito, ¿no? Y creo que por ahí va encaminado. Y con lo demás, sí, algo súper importante es el acompañamiento institucional. Creo que ese ha sido el pilar de todo este proyecto porque como usted decía, el tema de la informalidad es muy, muy, muy evidente, más allá de que, por ejemplo, la ley respalda el tema de un contrato verbal, pero el acompañamiento hace la garantía, ¿no? Genera garantía entre el arrendador y el arrendatario y por ende también existe este tema de reducción de xenofobia, ¿no? Entonces creo que eso nos ha permitido también seguir conllevando esto. Y solo para complementar un poquito, por ejemplo, en República Dominicana lo que se busca hacer es ya un tema de política pública a través de este tema de arriendo, ¿no? Sobreponer el acceso a vivienda por encima de la propiedad, el derecho a la propiedad, ¿no? Entonces, está ya ese nivel en República Dominicana, afortunadamente, entonces también de cierta manera tratamos de buscarlo acá, ¿no? Bueno, aquí también ya hay un tema de cuellos de botella en la voluntariedad, de cierta manera, pero esperamos que en algún momento se pueda plasmar en eso, ¿no? Eso. Ajá. Ah, bueno, creo que. Ah, ya, es para que escuche. Muchas gracias por esta experiencia. Yo te quería consultar que si en la frontera sur, digamos, también lo han podido aplicar porque es un contexto muy, muy complicado, el oro principalmente, el Machado, Guaquilla, o el lago, porque vi que en Tulcán también lo han hecho. Pero me parece muy interesante porque es lo que genera esperanza de comunidad, digamos, el BESI, toda esta línea, no volver a lo comunitario, me parece que es una de las opciones o alternativas que tenemos que nos hace repensar y construir esto más comunitario entre los vecinos. Exacto. Porque también hay, aquí en Quito, Carapún, o sea, los barrios más populares son los más accesibles para la población migrante, pero muchas veces también son los que más riesgos de protección tienen, los espacios compartidos, no hay división, no hay, entonces
Eso solo como que nos puedes ampliar o si lo piensan replicar en algunas otras provincias que son más complejas. Totalmente. Guayaquil, no sé, es todo otro reto también. Sí. Muy buena tu pregunta, porque en el mapeo que nosotros hicimos en las intervenciones que íbamos a realizar en Huaquillas, justamente el Lago Agrio, Tulcán, Quito y Manta. Lastimosamente se cayó porque cuando hicimos nosotros las evaluaciones y acercamientos a las personas arrendadoras, no querían. O sea, no querían más allá de todo el beneficio. ¿Qué pasaba? Que ellos dependían de los arriendos. Entonces, uno de nuestras condiciones para hacer los arreglos es el tema de condonación de deudas, reducción de arriendos y demás. Entonces, evidentemente no pudimos hacer el tema de las adecuaciones. Sin embargo, sí hicimos el proceso, por ejemplo, de sensibilización y demás, pero esperemos bueno, como lo dijo Ivalú, estamos ahorita cortos de financiamiento, todo el sistema de asistencia humanitaria y demás, entonces esperamos poderlo aproximar. Y justamente, ¿no? El tema de la comunidad es nosotros transferir para en algún momento nosotros dejar de existir, ¿no? Y creo que con eso me quedo. Bueno, ¿por qué lo hicimos en Tulcán y por qué lo hicimos en Quito? Porque o sea, queremos ver qué pasa en una zona fronteriza en donde la mayoría de población es en tránsito y qué pasa en los contextos como acá en Quito, ¿no? Y justamente por eso buscamos lugares populares. Buscamos, cierto, estuvimos dos opciones en Cotocollao, pero una de las condiciones también importantes para nosotros es que la persona que es nuestro arrendador o arrendadora sea el dueño o la dueña de la casa. ¿Por qué? Porque claro, obviamente si nosotros en algún momento hacemos la adecuación y resulta que no son, nos vamos a meter en un problema bastante grave. Entonces, por eso no hicimos en Cotocollao, porque tuvimos identificado dos casas igual que tenían espacios comunales, que tenían simplemente habitaciones en donde ellos vivían y demás. Entonces, por eso no hicimos la intervención. Y lo mismo pasó con una de Carapungo, creo, o Calderón, no me acuerdo. Eso. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Rodney. No conocía este proyecto y creo además que hay pocos ejemplos parecidos en la experiencia que yo tengo. He visto pocos ejemplos parecidos. Y el problema de la vivienda y refugiados migrantes quizá sea tan grave o más grave que cualquier otro en el mundo. Es uno de los grandes temas de nuestro tiempo. Yo tengo tres preguntas que se me pueden responder. La primera es sencilla. ¿Cuántas familias se han beneficiado de este proyecto desde que empezasteis? La segunda es, a ver si he entendido bien. Has comentado que en uno de los casos, una de las familias, la inversión en mejora de la vivienda de la habitacional costó $30.000, pero lo que condonó el propietario fueron $17.000, con lo cual claramente ahí lo que queda es un beneficio de $13.000 para el propietario. Muy interesante para el propietario. Y pusiste el ejemplo de una casa que en la rehabilitación fue $250.000. Claro, eso no hay condonación, No. que eso es, y ahí no puedo evitar que haya cierta pregunta de, al final, el apoyo es principalmente al propietario, más que a la familia beneficiaria. Y la tercera pregunta es, has dicho que ahí lo que hacéis es garantizar la renta, una renta, y me entiendo que fija o rebajada, o sencillamente segura, durante 42 meses. ¿Os habéis preguntado qué va a pasar después de cuando esos 42 meses pasan? Muchísimas gracias, Gonzalo. Sí, a ver, en el tema de cuántas familias beneficiamos con el programa de renta, hasta el anterior año habían más o menos como 2.900 familias, sí, a nivel nacional. Ya, y con el programa de la red, o sea, con la implementación ya de las mejoras en ciertas viviendas, están 45 familias en total. Hay siete, bueno, hasta diciembre que hicimos el monitoreo en las casas del centro, habían seis, en la del Inca hay 20, en las dos de Tulcán creo que son 5 y 6 más o menos. Ya, eso con el tema de las viviendas, sí, justamente en la del Inca eran los $30.000 que más o menos invertimos. El costo total de la del centro histórico era $250.000. ¿Cuál fue parte del acuerdo? Nosotros no intervenimos toda la vivienda, efectivamente, porque, o sea, con esos $250.000 favorecemos a cientos de familias, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el acuerdo? Que nosotros beneficiábamos solo la primera
planta, porque tiene como 5 plantas. Es una casa de más o menos 2000 metros cuadrados en toda su dimensión. Entonces lo que nosotros ayudamos fue a ver 1, 2, 3, 4, 5 departamentos, con la condición de que cuando él tenga ese dinero, o sea, del tema de la renta, comience a mejorar también los otros espacios. Entonces esa fue una de las condiciones. Aquí también hubo un tema de reducción de renta para las familias. Por ejemplo, en Tulcán, en una de las viviendas, él les condonó absolutamente todo el arriendo por 1 año y medio. Entonces depende muchísimo del arrendador, se hace evaluación a ver si es que ellos dependen netamente de este arriendo. Por ejemplo, en Tulcán el señor tenía esa casa como una casa rentera, tenía aparte sus otros negocios y demás, pero entonces él prefirió condonar todo el tema del arriendo por 1 año y medio a las familias. Y si es que nos hemos preguntado, evidentemente, lastimosamente, como ustedes saben, nuestro presupuesto también es anual o bianual a veces. Entonces también nosotros dependemos, sin embargo, tratamos de buscar un poco de sostenibilidad, ¿no? En el tiempo. Y para eso también está el tema de post-monitoreo que tenemos, ¿no? Para hacer un seguimiento y demás de ver cómo se están implementando los proyectos. Eso. Muchas gracias. Una más. Eso terminamos. Muchas gracias. Sí. Pero quería hacerte 3 preguntas. Sí, claro. La primera es, comprendí que ustedes le apoyan con 3 meses de arriendo. Me gustaría saber cuál ha sido el resultado después de los 3 meses de arriendo. ¿Qué sucede con las familias? O si tienen algún plan también o si conocen cuál es el tema de su inserción laboral, porque en realidad pueden sostener ante esto. Bueno, te iba a preguntar al lugar, pero ya he respondido. Entonces me gustaría saber en Quito cómo así no han hecho este proceso en el sur, donde tenemos mucha gente que es donde está ubicada la situación. Y la tercera es, de lo que comprendí, y si no me corriges, si me equivoco, todos viven en un mismo lugar, es decir, que en esa zona están o venezolanos o colombianos o tal. ¿Cómo ha sido este proceso también, no? Al vivir todos ahí juntos, y esto para ustedes ven que es algo que ayuda, ¿no? A esta humanidad en el tema de inclusión y inserción de los no comunidades, de tener una vida lo más regular posible, como que vivieran en el lugar donde estoy. O cuáles han sido también los factores, ¿no? Que no ayudan o que sí ayudan para este proceso. ¿Y cuántos años lleva el programa? Ok. Chévere, muchísimas gracias. Gracias por las preguntas. A ver, y valga la aclaración, el programa de renta va por separado del tema de la red de arrendadores, ¿sí? El programa de renta inició como un programa de asistencia humanitaria justamente para la implementación de los 3 meses de renta. Entonces, ¿qué ha pasado? Muchas veces hemos visto que las personas han salido, ¿sí? De las viviendas y justamente por eso es que nace la necesidad de la red de arrendadores, para de cierta manera generar un poco de sostenibilidad. Cuando se hacen las evaluaciones, se ha hecho la aproximación de ver qué actividades hacen, ¿no? Para de eso conectar con los servicios o lo que podemos implementar dentro de los espacios comunales. Como les decía, por ejemplo, en la del centro histórico, hicimos la conexión con estos espacios para que ellos puedan cocinar, ellos puedan, por ejemplo, el tema de la lavandería también de cierta manera es una actividad laboral, ¿no? Entonces, de esa manera hemos incluido. En la casa del Inca, ahí es donde había un conflicto, de cierta manera, justamente por las distintas nacionalidades, porque era como que mitad y mitad. Entonces, lo que nosotros hicimos fue un taller de aproximadamente 1 semana y media, en donde hicimos un tema de sensibilización, hicimos actividades que les vinculen a los dos tipos de sociedades, por así decirlo. Y o sea, tuvimos resultados positivos. Obviamente seguimos haciendo un seguimiento porque el proyecto, como les decía, en el 2022 comenzó como un mapeo, ¿no? Como un monitoreo de ver la integración y demás. Sin embargo, lo hemos estado manejando como pilotos. Sí, lo hemos estado manejando como pilotos porque obviamente el objetivo central es beneficiar a toda la red de arrendadores y obviamente favorecer a todas las familias, pero lastimosamente nosotros también, o sea, necesitamos fondos, ¿no? Y justamente tratamos de conectar esto con otras organizaciones y demás. Y la última pregunta me olvidé.
Ah, ¿por qué no lo hicimos en el sur? Buscamos uno en Conocoto y uno en San Bartolo, ya, de nuestra red de arrendadores. Sin embargo, como el objetivo era netamente, hay una por Chimbacalle, que era justo alrededor del estadio. ¿Qué pasó? Que en esa vivienda ya no teníamos comunidad migrante primero, ya habían salido, y era una comunidad, o sea, la señora había elevado muchísimo los precios. Sin embargo, sí hemos estado monitoreando, o sea, queremos hacerlo, queremos implementarlo justamente en todas las zonas, ¿no? Donde tenemos presencia de comunidad migrante. En la de Conocoto íbamos a hacer la intervención, sin embargo, ¿qué pasó ahí? Que era una vivienda de herencia y eran 8 hermanos. 3 querían, 5 no querían. Entonces también, ¿por qué? Porque ellos también reciben arriendos. Era una casa rentera de más o menos como 18 departamentos, 18 espacios, porque no eran departamentos netamente. Pero también nosotros dependemos mucho de eso, ¿no? De la voluntariedad, de saber o sea, quiénes son dueños y demás. Entonces, todo eso ha ido como que reduciendo tal vez la capacidad de nosotros poder hacer también las intervenciones. Eso, muchísimas gracias.